las características que tiene que tener un buen estimador, relacionado con las características que se dan en cuanto al sesgo, o también llamado bias, y a la Profe, ¿lo va a dispersión. grabar? Sí, ahí está. Recording in Me había olvidado. progress. Bien, bueno, entonces empiezo nuevamente. El lunes pasado habíamos llegado a esta presentación donde vimos las características que tiene que tener un buen estimador relacionado con las dos condiciones del bias, o sea, el sesgo, nosotros lo vimos quizás más como sesgo, no tanto como bias, y la característica de la varianza o de la variabilidad. Lo que llegamos a ver fue que lo que tiene que tener un buen estimador es bajo bias y baja varianza, o sea, bajo sesgo y baja variabilidad, que sería relacionado con la precisión y la exactitud, como lo vimos la clase pasada. Y si yo tengo un estimador que tiene un alto sesgo, o sea, que no está de alguna manera dándome una buena aproximación de lo que se podría dar en ese parámetro que uno quiere estimar, y aparte de eso se presenta una alta variabilidad o una alta dispersión, entonces ese sería el caso extremo en donde no estaríamos teniendo una buena estimación, porque justamente es cuando nosotros vamos a carecer de precisión y de exactitud, que es lo que me está representando esta figura que tenemos acá. Y después vimos los otros dos casos, que es cuando podemos llegar a tener precisión pero no exactitud, o tener exactitud pero no tener precisión. Parecen dos conceptos similares, pero no son. O sea, justamente la precisión y la exactitud están relacionados, por un lado con el sesgo y por otro lado con la varianza. El sesgo, lo que me quiere decir es que yo siempre voy a tratar de que esa estimación que vaya a estar haciendo del parámetro sea lo más próxima posible. O sea, siempre voy a tratar de que el valor al cual yo voy a estar llegando como estimación sea lo mismo al parámetro. Recuerden que el parámetro en la mayoría de los casos va a ser un valor desconocido, o sea, no lo vamos a poder conocer, porque si nosotros conociéramos el parámetro no estaríamos haciendo nada de estadística inferencial. O sea, la estadística inferencial justamente es cuando uno desconoce el valor de ese parámetro y lo que quiere hacer es justamente estimarlo. Entonces, que un estimador sea insesgado significa que el promedio de ese estimador va a ser igual a ese parámetro. Es decir, ahí donde aparece esta idea de que no sobreestima ni subestima al valor de ese parámetro. Entonces acá ya pueden empezar a relacionar un poco lo que tuvimos viendo en esta figura en cuanto al sesgo. Y después, otra condición que tiene que tener un buen estimador es que tenga la menor variabilidad posible, es decir, necesito tener un estimador que sea lo más consistente posible, porque si yo tengo un estimador que tiene una alta variabilidad, una alta dispersión, bueno, en ese caso no estaría logrando eso, que mi estimador sea lo más parecido a ese parámetro, ¿sí? Bueno, eso entonces fue un poco lo que llegamos a ver el lunes pasado, y quedó pendiente esto del teorema del límite central, o el teorema central del límite. Como se los había comentado, este teorema de alguna manera es la base de todo lo que vamos a ver en estadística inferencial. O sea, ya desde el lunes próximo vamos a empezar a ver las técnicas de estadística inferencial, que son estimaciones a través de intervalos de confianza y después aplicando pruebas de hipótesis. Y si esto no está del todo claro,
es como que ahí van a hacer mucha agua y es donde empiezan a aparecer los problemas, ¿sí? Entonces, por eso les vengo diciendo que traten de ver un poco algo del teorema del límite central y no quedarse solamente con lo que yo les vaya a dar, porque yo les voy a dar simplemente un pantallazo muy por arriba de lo que es el teorema del límite central. Pero para entenderlo bien en profundidad, van a necesitar hacer eso que les vengo pidiendo. Bueno, lo que yo les voy a dar es más o menos como una introducción o una idea simple para no darles tanta teoría y no llenarlos con fórmulas y con conceptos que por ahí, por tener una primera aproximación, no sería lo conveniente y lo ideal. Bueno, lo que les preparé acá es que si nosotros partimos de una población cuya distribución no es una distribución normal, o sea, vamos a tener una distribución que de alguna manera es desconocida. Cuando yo hablo de distribución es porque nosotros, esperen que les voy a hacer una representación, o sea, yo tengo una población en la cual tengo una determinada cantidad de unidades a las cuales voy a querer analizar o voy a querer estudiar, ¿sí? Más o menos para que se puedan hacer una idea de lo que les estoy hablando, porque van a empezar a aparecer muchas definiciones y muchos conceptos, y si uno no los puede relacionar, no va a entender nada. Entonces yo tengo una población. Esta población tiene una cantidad de n elementos, ¿sí? Que por algún motivo es imposible analizar a toda esa población, entonces lo que se hace es simplemente tomar una muestra, ¿sí? Con algunos de los métodos que vimos también la semana pasada. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar a estas unidades que yo estoy seleccionando en esta muestra y poder estimar qué es lo que estaría ocurriendo con los demás valores a los cuales yo no voy a poder analizar, o sea, no voy a poder estar estudiando, ¿sí? Para que se puedan hacer una idea, decir, no sé, supongamos que esta es mi población y cada una de estas X que yo les hice acá corresponden a la edad, no, la edad no, vamos a hacerlo con una variable un poco más real, son los ingresos mensuales que tiene esa población, ¿sí? Entonces, al no poder analizar los ingresos de toda esa población, yo voy a seleccionar a través de esta muestra y con estas 6 unidades que yo les estoy mostrando acá, yo de alguna manera voy a querer estimar cuál sería el ingreso promedio de toda esta población, ¿sí? Esa es un poco la idea de lo que hace la estadística inferencial. La estadística inferencial, recuerden que trabaja con muestras, no trabaja analizando al conjunto de la población, porque de eso se encarga la estadística descriptiva, que fue lo que vimos en la unidad anterior. Si yo quiero analizar a toda la población, entonces ahí voy a estar haciendo análisis o estudio descriptivo, no inferencial. El inferencial se da cuando yo selecciono una pequeña parte y de esa pequeña parte trato de estimar lo que ocurre a nivel poblacional. Es decir, de alguna manera, si lo quieren ver, lo que hace la estadística descriptiva versus lo que hace la estadística inferencial, es que la estadística inferencial va de lo particular a lo general, ¿sí? Es decir, va de algo pequeño a algo más grande, ¿sí? Cosa que la estadística descriptiva lo hace al revés. La estadística descriptiva parte de lo general a lo particular. Entonces, para poder analizar este ejemplo que yo les estoy haciendo acá, de querer estimar el ingreso de esa población solamente analizando a estas unidades,
Para eso yo necesito saber si esa variable que voy a estar analizando tiene una determinada distribución de probabilidad. ¿Sí? Es decir, si los ingresos de esa población tienen o presentan alguna distribución de probabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque esta variable que son los ingresos es una variable aleatoria. Esto lo estuvimos viendo también en la clase pasada. Eso significa que esa variable es aleatoria porque depende de esa muestra seleccionada. Si yo hubiera seleccionado otra muestra, obviamente tendría otro valor para esa variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, al ser una variable aleatoria, va a tener una distribución de probabilidad, eso seguro. ¿Sí? El tema es que yo no puedo saber si esa variable aleatoria tiene una distribución normal o tiene una distribución no normal o desconocida. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que desaparece en esta presentación. Si de una población con distribución, yo no, por ahora no conozco si los ingresos presentan una distribución normal, o sea, una distribución que tiene una forma de campana, una distribución simétrica, que esto ya lo vimos nosotros y ya ustedes tienen que asociar que algo que sigue una distribución normal va a tener esta forma, ¿sí? Una especie de campana que me describe la distribución para esa variable aleatoria. Pero yo sé que de esa población voy a tener una media, mu, y un desvío estándar. ¿Sí? Obviamente que los ingresos van a tener voy a tener el ingreso promedio de toda esa población y voy a tener el desvío estándar. ¿Sí? Ahora, si de esa población yo llegara a seleccionar infinitas muestras aleatorias, o sea, yo acá les estoy mostrando una muestra aleatoria, pero imaginen si yo de esta población lograra seleccionar infinitas muestras aleatorias, es decir, voy seleccionando cada vez distintas muestras aleatorias. Lo que de alguna manera dice el teorema del límite central es que esa selección de infinitas muestras aleatorias de tamaño n, si a cada una de esas muestras yo le puedo calcular el promedio, o sea, hagan de cuenta que esta sería la muestra 1, y de esta muestra 1 yo voy a tener mi promedio de los ingresos de esas personas, mi media muestral 1. Ahora, supongan que yo seleccioné una muestra 2, una segunda muestra, entonces de esa muestra yo voy a tener un nuevo promedio, ¿sí? Que esto era un poco lo que vimos la semana pasada con ese ejemplo que yo les hacía de la tabla. Y así sucesivamente, o sea, imagínense todas las muestras aleatorias que yo podría estar seleccionando de esta población para muestras de tamaño n. ¿Sí? El tamaño n minúscula se refiere que, no sé, esta muestra sería de tamaño 4, esta muestra sería de tamaño 6, no sé, podría tener una muestra de tamaño 20 y así sucesivamente con todos los posibles valores de muestras que podría llegar a tener. Entonces, si a cada una de esas muestras aleatorias se les va calculando su promedio, o sea, yo voy a tener promedio 1 para la muestra 1, promedio 2 para la muestra 2, promedio 3 para la muestra 3, así hasta un determinado valor promedio n. Entonces, lo que dice el teorema central del límite es que el promedio de todos estos promedios, es decir, cada uno de estos x1, x1, x2, x3 que yo les estoy dibujando acá son promedios muestrales. Ahora, si de todos estos yo lograra calcular el promedio, lo que dice el teorema central del límite es que esa distribución que van a tener esos promedios va a ser una distribución normal siempre y cuando el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande. ¿Sí? O sea, yo con esta presentación les estoy
de alguna manera comentando todo lo que hay detrás del teorema del límite central. O sea, se lo estoy haciendo lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿O hay algo que no se haya entendido cuando yo les hablo de promedio, de promedios? Porque eso a veces confunde un poco esa interpretación de que yo voy a tener un promedio de todos los promedios seleccionados en cada una de esas muestras aleatorias. Sí, sí, yo lo voy entendiendo, profe, por lo menos, lo voy siguiendo. Sí, profe, sí, por ahora. Bueno, por ahora vamos bien. Bueno, por ahora les tiene que quedar esa idea, ¿sí? Es decir, que yo acá en ningún momento especifiqué que esta población tiene una distribución normal. O sea, yo voy a tener alguna característica de esa población que voy a querer estudiar. Por eso voy a estar analizando una variable de esa población, ¿sí? Yo acá les estoy haciendo en un ejemplo que algo que podría analizar en una población puede ser los ingresos mensuales en esa población. Entonces, como eso, por una cuestión de tiempo y de costo, es difícil analizar, la estadística inferencial lo que hace es ir tomando muestras y con esas muestras tratar de alguna manera de estimar lo que ocurre a nivel poblacional. Pero no es tan fácil como uno lo ve, ¿sí? Es decir, uno se tiene que apoyar en determinada teoría, teoremas, como justamente el teorema del límite central, que son los que me van a permitir después, cuando empecemos a ver las técnicas de estadística inferencial, de qué forma uno lleva adelante una estimación. Entonces, lo que dice el teorema central del límite por ahora es esto. ¿Sí? Es decir, yo tengo una población con una distribución desconocida, pero yo sé que esta población va a tener una media mu y un desvío estándar sigma. Si yo lograra seleccionar infinitas muestras aleatorias de tamaño n, y a cada una de ellas les voy calculando su promedio, x1, x2, x3, xn, lo que el teorema central del límite nos dice es que todos esos promedios para esas muestras aleatorias va a seguir una distribución normal siempre y cuando el n sea lo suficientemente grande. ¿Sí? Bien, bueno, entonces pasamos, esperen que borro todo esto, a esta representación un poco gráfica que de alguna manera encierra esto que estábamos hablando. Acá lo que ustedes van a estar viendo son el experimento aleatorio de lanzar una determinada cantidad de dados. Es decir, acá yo estoy viendo que estoy haciendo el experimento de lanzar un dado, acá 2, acá 3, 4, 5, 6, y todos los restantes experimentos aleatorios que yo podría hacer para el lanzamiento de un dado. Y acá lo que estoy viendo es la distribución de los resultados posibles que puede tener ese experimento aleatorio, por ejemplo, para un dado. ¿Sí? Todos sabemos los únicos posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que serían las figuras de ese dado. A partir de acá, lo que va haciendo la distribución de la variable aleatoria es ir sumando los posibles valores que puede tener ese experimento aleatorio. Es decir, al lanzar dos dados, yo puedo tener que en uno de esos dados me salió un 1 y en el otro también me salió un 1. La suma me va a dar 2 como valor mínimo. O puede ser que en ambos dados me salió la figura 6, por lo tanto la suma de esos resultados me va a dar el valor máximo 12. O sea, yo voy a tener que mi variable aleatoria va a estar entre 2 y 12, ¿no? Para ese experimento aleatorio. Bueno, eso mismo es lo que tienen después en los demás
en los demás ejemplos y en las demás interpretaciones gráficas de este experimento aleatorio. ¿Sí? Fíjense en que en este último vamos a tener un valor mínimo de 6, porque sería que en los 6 dados me salió la figura 1, por lo tanto si yo hago la suma de todo eso me va a dar 6, o el máximo que va a ser 36, que sería justamente esto que ustedes están viendo, que sería que en todos los dados me salió el 6. Entonces cuando se hace la suma me da 36 como valor máximo. Entonces, de alguna manera, con esta representación y con este experimento aleatorio que yo les estoy mostrando acá, estamos viendo un poco esto que nos dice el teorema central del límite, ¿no? Que si yo tengo una población o un experimento aleatorio en el cual no sé qué distribución de probabilidad tiene, porque yo acá no puedo deducir que esto es normal, ni acá tampoco, pero que a medida que el tamaño de la muestra empieza a aumentar, o sea, fíjense en que yo acá voy repitiendo ese experimento aleatorio, entonces yo acá ya lo tengo para un tamaño de n igual a 6, ya la forma que empieza a tener esa distribución de la variable aleatoria, que sería la suma de los posibles resultados de ese experimento aleatorio, cada vez empieza a tener esa forma de campana o de curva normal que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Cosa que en estos 3 primeros uno no lo puede definir de esa manera, o sea, yo no puedo decir que acá esto es normal, ni acá tampoco, pero ya en estos, a partir de 5 y de 6, ya sí se puede ver claramente que la distribución que va a tener esa variable aleatoria va a ser normal, y que si yo esto lo sigo aumentando y sigo haciendo ahora 7, 8 y así voy aumentando de más en más, cada vez eso va a tener una distribución normal, porque justamente el tamaño de muestra ya empieza a ser lo suficientemente grande. ¿Sí? Bueno, ahí me quedan, veo que 4 minutos, así que vamos a seguir hasta esta presentación y después nos volvemos a conectar. Bueno, esto lo que estuvimos viendo recién es en el caso de desconocer qué distribución de probabilidad hay en esa población o en esa variable aleatoria. Ahora, si la variable que uno está analizando sabemos que es normal, entonces nosotros podemos deducir, según el teorema central del límite, que esa variable aleatoria va a seguir siendo normal para cualquier tamaño de muestra. O sea, cualquier n significa para cualquier tamaño de muestra que uno quiera tomar. Es decir, si yo ahora tengo una población y sé que esa variable que voy a estar analizando es normal, entonces para cualquier muestra que yo seleccione de esa población, esa variable va a seguir teniendo esa distribución normal. ¿Sí? Si la variable original resulta aproximadamente simétrica y unimodal, entonces va a tender a una distribución aproximadamente normal para tamaños de muestras relativamente pequeños. ¿Sí? Es decir, yo ahora estoy en la situación en que la variable, no sé si es normal, pero por la forma que tiene la curva yo veo que es un poquito simétrica y que solamente tiene un valor modal, o sea, tiene un único valor que sería el más frecuente. Entonces, yo sé que esa variable va a tener una distribución aproximadamente normal para tamaños de muestras relativamente pequeños. O sea, no necesito que el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande si estoy en esta situación. Ahora, si la variable original es marcadamente asimétrica, o sea, no tiene nada de simetría, entonces el tamaño de muestra deberá ser de mayor tamaño para que la distribución de la media muestral yo pueda decir que es normal. ¿Sí? Es decir, yo ahora estoy en la situación en la cual
no se da esta simetría y esta condición unimodal que estábamos viendo acá. La variable tiene una distribución bastante asimétrica. Entonces, para que yo pueda decir que la distribución de las medias muestrales va a ser normal, yo necesito que el tamaño de muestra sea lo suficientemente grande. Bueno, y para finalizar esta primera parte, cuando tengamos variables, como por ejemplo la altura, el peso, o cualquier otra variable que resulta cualquier otra variable que resulta de la acción de otros factores, ya sean genéticos o ambientales, esa variable podemos decir que va a tener una distribución normal. ¿Sí? Bueno, de acá un poco les hago como un resumen también de lo que nos dice el teorema central del límite. Bueno, ahora cuando nos desconectemos, o cuando se termine ahora esta primera parte, nos volvemos a conectar, así seguimos con lo que queda.